Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenos días y muy buenas noches. Es el saludo de siempre. Espero que estén muy bien. El día de hoy estamos aquí grabando en tu podcast Primero Dios y muy contento de, si se dan cuenta, estamos grabando en un lugar diferente. El día de hoy pues tengo el honor y la gratitud con Dios de poder grabar con mi papá. Él está aquí, él es Fernando Bautista y este es un momento especial para mí de poder hacerlo y pues papá, bienvenido. Gracias. Qué bueno que hoy pues se dio la oportunidad de que pudiéramos hacer algo juntos. Y el día de hoy, pues antes de empezar con el tema del día de hoy, que traemos que es un tema muy especial, pues me gustaría que nos platicaras un poquito de ti, y para que hay gente que sigue el podcast y que no es pues local, por así decirlo. Entonces estaría bien que nos pudieras platicar un poquito de ti y ahorita arrancamos con el tema. Muy bien, parece bien. Pues mi nombre es Fernando Bautista Gutiérrez. Yo soy originario de Papantla, Veracruz. Tengo 69 años ya, gracias a Dios. Próximo febrero cumplimos los 70. Y bueno, pues caímos por... Yo creo que había un propósito en nuestras vidas cuando llegamos nosotros a Puerto Peñasco, ¿verdad? Porque la intención o el plan era que solamente íbamos a estar aquí por un año y de ahí teníamos que ir. Yo me desarrollé en el ámbito hotelero, entonces teníamos que supuestamente ir a San Felipe a abrir otro hotel, ¿verdad? Aquí yo llegué para abrir un hotel aquí en Peñasco y bueno, pues la situación financiera de muchos en aquel tiempo, en 1994, se puso muy difícil. Las deudas que estaban en dólares se fueron al doble porque el dólar, el valor en pesos mexicanos se multiplicó. Uh-huh. Y bueno, pues fue la situación por la cual nosotros nos quedamos aquí y gracias a eso, pues ahora conocimos del Señor primeramente, ¿verdad? Y bueno, pues aquí estamos, ¿verdad? Y gracias a Dios muy bien. Y se puede decir que ya somos rocaportenses, ¿no? Así es. Hijos adoptivos de Peñasco. Así es. Y la verdad es que Peñasco nos ha dado mucho y estamos muy agradecidos. A los que no conocen esta esquinita del mundo, del país, pues es un lugar muy bonito, muy noble y que nos ha abierto las puertas. Y un año era el plan y nos hemos quedado ya más de 2 décadas. Así es, sí, desde el 1994. O sea que estamos hablando de 29 años ya. Ya Ya. ya es algo. Sí, así es. Bueno, nos estamos tomando un tecito y como siempre lo he dicho, si estás escuchando este podcast porque lo escuchaste en Spotify o lo estás viendo en YouTube, pues date el tiempo de tomarte algo y relajarte y escuchar, porque yo sé que Dios va a hablarte y Dios va a poner algo en tu corazón a través de lo que hoy vamos a platicar. Y hoy queremos platicar acerca de un tema que creo yo que es como una columna, por así decirlo, dentro de la enseñanza cristiana, dentro de lo que Jesús nos cuenta y nos platica y nos ilustra ese amor que tiene a través de la parábola del hijo pródigo. Así es, sí, efectivamente la parábola del hijo pródigo pues tiene una enseñanza muy especial, ¿verdad? Sí. y pues vamos, ¿por qué no? Vamos a empezar leyéndolo, y si tú tienes el día de hoy tu Biblia, yo te quiero invitar a que lo veas y lo vamos a ir desmenuzando poco a poquito. Y hay unas cositas que están como muy interesantes dentro de esto, que tal vez ya lo escuchaste esta enseñanza en tu iglesia, pero otra vez vamos a de alguna manera desmenuzarlo, porque hay muchas cosas escondidas que siento yo que nos pueden servir mucho. Entonces, ¿lo leo? Sí. Ok. Lo vamos a encontrar en Lucas 15 a partir del versículo 11 en adelante. Lo voy a leer y ahorita vamos a ir ahí platicando al respecto. Versículo 11 dice: para ilustrar mejor esta enseñanza, Jesús le contó la siguiente historia. Un hombre tenía 2 hijos. El hijo menor le dijo al padre: quiero la parte de mi herencia ahora.
antes de que mueras. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus 2 hijos. Pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante, donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Al mismo tiempo que se le acabó el dinero, hubo una gran hambruna en todo el país y él comenzó a morirse de hambre. Convenció a un agricultor local que lo contratara y el hombre lo envió a campo para que diera de comer a sus cerdos. El joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que alimentaban a los cerdos le parecían buenas para comer, pero nadie le dio nada. Cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo: en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra y aquí estoy yo muriéndome de hambre. Volveré a casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llames tu hijo. Te ruego que me contrates como un jornalero. Entonces regresó a casa de su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar. Lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Su hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Sin embargo, el padre dijo a los sirvientes: Rápido, traigan la mejor túnica que haya en la casa y vístanlo. Consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. Maten el ternero que hemos engordado. Tenemos que celebrar con un banquete, porque mi hijo estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Entonces comenzó la fiesta. Mientras tanto, el hijo mayor estaba trabajando en el campo. Cuando regresó, oyó el sonido de música y baile en la casa y preguntó a uno de sus sirvientes qué pasaba. Tu hermano ha vuelto, le dijo. Tu padre mató el ternero engordado. Celebremos porque llegó a salvo. El hermano mayor se enojó y no quiso entrar. Su padre salió y le suplicó que entrara, pero él respondió: Todos estos años he trabajado para ti como un burro y nunca me negué a hacer nada de lo que me pediste. En todo este tiempo no me diste ni un cabrito para festejar con mis amigos. Sin embargo, cuando este hijo tuyo regresa después de haber derrochado tu dinero en prostitutas, matas al ternero engordado para celebrar. Su padre le dijo: Mira, hijo querido, tú siempre has estado a mi lado y todo lo que tengo es tuyo. Teníamos que celebrar este día feliz, pues tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Así es. Sí, es una historia que nos puede ilustrar bastante. Pero fíjate que también algunos estudiosos, a manera de chascarrillo, dicen que Lucas 15 es el departamento de los objetos perdidos. Ok. ¿Verdad? Porque también ahí primeramente encontramos la oveja perdida. Sí. Después encontramos también la dracma o la moneda perdida. Ajá. Y por último encontramos la oveja. El hijo pródigo, ¿verdad? El hijo perdido, ¿verdad? Bueno, pero entonces, para poder entrar en el tema y poder entender un poquito más de lo que vamos a platicar en esta noche, fíjate que siempre nos enfocamos en el hijo menor, ¿verdad? De esta historia. Así es. ¿Verdad? Pero esta parábola va más allá en el capítulo 15, ¿verdad? Como ya habíamos dicho, hay 3 parábolas, ¿verdad? Y vamos a tratar de explicar qué es lo que significa la oveja, la dracma o la moneda y el hijo pródigo, ¿verdad? Bien, pues mira, la dracma o la moneda perdida simboliza a todas las personas de este mundo que están perdidas, pero no se dan cuenta que están perdidas. Ok. ¿Verdad? Porque una moneda no tiene sensibilidad, no tiene conciencia. Okay. Una moneda no sabe nada de nada. Ok. ¿Verdad? Sí. Sí, o sea, no es un objeto, no piensa. Sin conciencia. Sin conciencia, ¿verdad? Entonces la monedita está perdida, pero no se da cuenta que está perdida y tampoco conoce el camino de vuelta para con su dueño. Así, hoy en día en el mundo hay muchas personas que están perdidas, sin Dios y sin esperanza. Pero si tú te acercas a ellos y les preguntas, ¿están perdidos? Ellos dicen: ¿quién está perdido? ¿Yo? No, yo no estoy perdido, ¿verdad? Porque ellos son inconscientes de lo que son inconscientes, ¿verdad? No piensan más allá, ¿verdad? Pero si tú escudriñas un poquito, vemos que su familia se está desmoronando, se está desintegrando.
¿verdad? Que sus hijos se están perdiendo en las drogas, en los vicios, en el alcohol, Ok. en muchas cosas, ¿verdad? Que te ofrece el mundo, ¿verdad? Y aunque la familia se esté desintegrando, pues ellos no saben, no entienden, ¿verdad? Y ellos están en sus traumas, en sus afanes, ¿verdad? Por las noches no pueden dormir, tienen que Ajá. tomar píldoras, pastillas, ¿verdad? Para poder dormir. Y, y aunque estén hundidos en sus vicios, ¿verdad? Ellos no se dan cuenta. Y luego también pues tienen miedo del futuro, Ajá. ¿verdad? Pero también tienen miedo del pasado, Ok. ¿verdad? Por todo aquello que han hecho, ¿verdad? Por todo aquello. Y hasta cierto punto como que están enloquecidos, Ok. ¿verdad? Creo que es una manera muy ilustrativa de mostrar a las personas que no conocen de Dios, que no conocen de Dios y que están en el mundo, ¿verdad? Entonces, pues la dracma o la moneda perdida simboliza esta gente. ¿Cómo ves? No había caído en cuenta con eso. Y es cierto, la dracma puede representar mucho la actitud o el estado en el que se encuentra el mundo sobre esa inconsciencia de que no saben, el no saber que estás perdido. Pero no sé si me voy a adelantar a lo que traes escrito, pero todo lo que estás diciendo me hace pensar en la actitud de la mujer al buscarla. Porque dice la palabra que ella mueve los muebles y las cosas y busca, y me hace pensar en Jesús. Sí, Porque claro, la Biblia relata y él dice que él es el que ha venido a salvar y a ya a rescatar buscar. y a buscar al perdido. Entonces, la identidad en este caso de la dracma se refiere al mundo, y como el amor de Cristo dice, o sea, como esta mujer, ¿no? Que mueve todo, todo. Y también dice que cuando la encuentra, celebra. Celebra, Sí, exactamente. ok, ok, sí, sí, sí. Así es cierto, ¿verdad? Bien, ahora fíjate que otra cosa también interesante, Ajá, lo que simboliza la oveja perdida, ok, ¿verdad? Es otro grupo de personas, porque la oveja cuando se pierde se da cuenta que está perdida, ¿verdad? sí, La oveja sí se da cuenta que está perdida, pero no conoce el camino de vuelta a casa, y ese es el problema. La oveja sabe que está perdida, pero no sabe cómo volver. La ovejita simboliza a mucha gente que hoy en día está perdida, se da cuenta que está perdida, pero no sabe cuál es el camino que lo ujú, lleva de vuelta a casa, ¿verdad? ok, O sea, hay personas que ya conocen de del Señor, Dios, ajá, que de ya la conocen palabra. del Señor, que ya conocen de la palabra, pero lo conocen muy por encimita nada Sí, más. Y no saben cómo volver a la casa del Padre, cómo volver a la iglesia, cómo volver a la familia, cómo volver, eh, cómo cómo restaurar. planear, Ajá, sí, cómo planear, cómo restaurar todo aquello, ¿verdad? Que han perdido. Fíjate, mira, te voy a contar algo que hoy en día sucede y ujú, existe, ¿verdad? Hay tribus en África que echan a sus primogénitos en una cascada, ¿verdad? Las echan al agua sí, y se van en el agua, se las traga el agua y caen por la cascada, ¿verdad? Pues desde luego, pues esos niños, esos primogénitos, ¿verdad? Se mueren, ¿verdad? Se los traga el agua, ¿verdad? Y los padres lloran. ajá, Y si tú les preguntas que si te duele tanto, ¿por qué lo haces? ajá, ¿Por qué lo haces? Entonces, lo que ellos responden es que dicen que eh, ellos quieren aplacar la ira de los dioses, ¿verdad? ok, Saben que están perdidos, quieren resolver el problema, pero no saben cómo. Hemos visto gente andando de rodillas, eso es muy común aquí en nuestro México, sí, ¿verdad? ujú, Gente caminando de rodillas y a veces hasta kilómetros ujú, caminan. Y también, si tú les preguntas, ¿verdad? ¿Por qué lo haces? Te van a decir que quieren salvarse. Saben que algo está mal. Quieren encontrar la salida, pero no saben cómo. ok, ok. A mí me gusta de la historia de la oveja perdida, de que hay una acción especial que hace el pastor.
Dice la palabra que el pastor se pone a la oveja en los hombros. Así es. Y me hace pensar de que el pastor, la oveja, está inhabilitada muchas veces para volver. Sí. Porque tenemos que entender y estar bien conscientes, y creo que lo hemos vivido ya, que el mundo allá afuera, por decirlo de alguna manera, al momento de decir allá afuera, es cruel. Y Satanás no juega con nosotros. Satanás se toma muy en serio su papel, y creo que el trabajo central de él es hacer que nos perdamos. Es hacer que perdamos el rumbo, perdamos el camino, perdamos el enfoque. Y muchas veces cuando te pierdes, puedes salir lastimado. Y hay muchas personas hoy en día que son ovejas, que fueron a una iglesia, que conocieron la palabra, que conocieron el amor del Padre, conocieron el amor de Jesús como su pastor, y por alguna razón se perdieron. Por alguna razón perdieron el camino, perdieron el enfoque. Pero la actitud de Jesús al darse cuenta, la actitud del pastor al darse cuenta de que una oveja está perdida, es que deja las 99, va y busca a la oveja perdida, la encuentra, se la pone en los hombros y se regresa con ella. Y también celebran. Y qué hermoso y qué padre es poder sentir que el mismo pastor entiende tu condición, entiende que estás lastimado, entiende que estás desorientado, y te toma en sus brazos y te carga en sus hombros y te regresa al redil. Y celebrar todavía. Sí, y digo, cuando uno empieza en los caminos del Señor, pues al principio sí le echa uno muchas ganas, ¿verdad? Es el primer amor. El primer amor, está uno eufórico, está Sí. uno de que acaba de conocer algo nuevo. Y la verdad es que es algo nuevo, algo diferente. Pero el mismo sistema del mundo, a veces nos hace tropezar, ¿verdad? Hay personas que llegan lastimadas a la iglesia, Sí. Que no tienen trabajo, o que la familia está desintegrada, y piden ayuda, y desde luego se les da, ¿verdad? Pero, por ejemplo, hay hombres que llegan a la iglesia, piden oración por trabajo, piden que oren por ellos por trabajo, consiguen el trabajo y se les olvida que por una oración que se hizo, por unas personas que intercedieron por él, Dios se movió y le restituyó en un trabajo. Y entonces otra vez se vuelve a perder. Los afanes del mundo nos pierden, ¿verdad? Es muy difícil este mundo. Bueno, pues es que en realidad es que este mundo está gobernado ¿por quién? Por Satanás. Por Satanás, ¿verdad? ¿Quién le ofreció? Y él tiene autoridad y potestad. Porque ¿qué le ofreció a Jesús? Sí, le ofreció básicamente los reinos, el mundo, dinero, sí, fama, le ofreció todo, sí, ¿verdad? Porque él tenía él estaba habilitado para entregarlo. Para entregarlo, exactamente, ¿verdad? Entonces, bueno, pues desgraciadamente estamos aquí, nos tocó vivir, ¿verdad? Y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Necesitamos estar muy metidos con el Señor, ¿verdad? Sí. Tener comunión diaria, porque si uno se descuida tantito, el enemigo viene y empieza a crear problemas, que ese es su medio de podernos atacar. Y luego cuando una persona cae en los vicios, pues realmente al inicio todo es bonito, todo cae bien, todo esto, todo lo otro, pero con el tiempo esto se va haciendo difícil, y hay personas que ya están hundidos en el vicio y quieren salir, pero no saben cómo. Exactamente. Exactamente. Y eso representa mucho esas ovejas que conocen y saben que existe el Señor, y un día entraron al redil y un día llegaron ahí, pero como dices tú, a veces yo creo que entre toda su gracia y toda su misericordia el Padre se muestra, y claro, cuando es la primera vez es una experiencia muy hermosa, muy gratificante, pero también es una experiencia. Hace poquito grabamos un podcast que hablábamos mucho de las emociones, y muchas veces sí, nuestras emociones están a flor de piel y es una experiencia muy bonita, pero muchas veces no hay una convicción.
Y ahí es donde, si no trabajamos en tener una convicción, y como dices tú, si no trabajamos en buscar al Señor, en leer su palabra, como de alguna manera en afianzarnos, en establecernos, sí nos podemos convertir en esas ovejas perdidas. Así es. Bien, pues ahora sí vamos a entrar en el tema de esta noche, ¿verdad? Por el cual estamos aquí, el hijo pródigo, ¿verdad? ¿Qué te parece si lees los versículos del 1 y Los primeros, 12? Sí, los 11 y primeros 12. 11 y 12. Dice, para ilustrar mejor esa enseñanza, Jesús les contó la siguiente historia. Un hombre tenía 2 hijos. El hijo menor le dijo al padre, quiero la parte de mi herencia ahora, antes de que mueras. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus 2 hijos. Muy bien. Mira, yo te voy a hacer una pregunta. El padre había forjado una fortuna, tenía una hacienda, tenía tierras, tenía ganado, tenía esclavos, tenía obreros y todo, ¿verdad? ¿Cómo lo hizo? Con lucha, con sudor, con lágrimas a lo mejor, ¿verdad? Entonces yo te pregunto, ¿qué cosa le pertenecía al hijo? Pues podríamos decir que nada, porque él no lo trabajó. Claro. Él no lo formó, él no lo consiguió. Sí, o sea, en realidad nada. Sí. ¿Verdad? Cuando se muriera su padre, entonces, bueno, pues ¿a quién pasan las pertenencias? Sí, ¿verdad? al hijo. Ajá. Pasan a los hijos, ¿verdad? Pero entonces él se atreve a decirle, dame la parte que me pertenece. Sí. ¿Verdad? ¿Qué le pertenecía? Realmente nada. Pero más sin embargo él dice, dame. Y aquí estamos simbolizando la actitud humana. Hay seres humanos que tal vez no lo dicen con palabras, pero con sus actitudes. Ajá. ¿verdad? Con sus actitudes dicen, mi vida es mía. Yo hago lo que quiero con mi vida. Mis ojos son míos. Yo veo lo que quiero. Mis manos y mis pies también son míos. Entonces yo voy a donde quiero y hago con mi mano lo que quiero. Nadie tiene que meterse conmigo. Es ¿Has como, escuchado eso? es como, yo creo que todos en algún momento tuvimos ese tipo de actitudes cuando somos inmaduros y un poquito pues adolescentes, que decimos, es mi vida, es mi cuerpo, yo hago lo que quiera y tú no sabes, y tenemos ese tipo de actitudes. Pero sí, sí lo he escuchado. Pues sí, ¿verdad? Entonces, pero también fíjate, dicen, es mi vida. Es mi vida, nadie se meta conmigo. Entonces, para nuestros estimados oyentes, ¿verdad? Queremos decirles que lamentamos mucho decirles que pues la verdad es que la vida no es tuya, no es tuya, no es mía, no son de ustedes, de nadie, ¿verdad? La vida nos la prestó Dios, ¿verdad? Para poder vivir en esta tierra. Así es. Prácticamente que yo creo que lo que estamos haciendo aquí es un ensayo, un aprendizaje, ¿verdad? Para cuando nosotros vayamos allá con el Padre, ¿verdad? Entonces, bueno, pero entonces la vida no es nuestra. La vida es de Dios. Sí. La vida es de Dios. Dios nos la prestó. Exacto. Nos la prestó para que nosotros estuviéramos aquí en este mundo, ¿verdad? Entonces, no es nuestra. Dios nos la prestó. Así es. Ok. Ahora, mira, vamos a imaginarnos que tú estás desayunando, que estamos aquí, ¿verdad? Y ahorita una hormiguita ahí traviesa viene y se quiere meter a la taza. Entonces nosotros hasta con el dedo meñique podemos hacer esto, ¿verdad? Y quitarla. Sí. ¿Tú crees que Dios se va a molestar en hacerle así para quitarnos de este mundo? Ni siquiera. Solamente sí. ¿Cómo creó Dios al mundo? Con la palabra hablada. Con su palabra, ¿verdad? Así es. Ajá. Porque Él dijo, hagas esto y se hizo. Ajá. Y entonces, pues de la misma forma como lo hizo, pues ahora también lo puedes hacer. Claro. ¿Verdad? Entonces Él, pues realmente no tiene que más que decirlo y esto. Y será hecho. Y gracias por su misericordia, por su gracia, que no sucede de tal manera, pero si Él quisiera hacerlo, Él podría acabar con todo. Acabar con todo, ¿verdad? Así es. Bueno, esperemos que tengamos misericordia del Señor, ¿verdad? Bien, así es que mira, cuando el hijo menor llega y pide su parte de la herencia, cuando el padre aún está vivo, básicamente es como si deseara que su padre estuviera muerto, ¿verdad? El hijo menor quiere la herencia, pero no quiere al padre.
Quiere las riquezas, quiere las comodidades, el prestigio y la independencia que vienen con estas cosas, pero no quiere el padre. Desea que el padre esté muerto. Sí. ¿Verdad? Y lo desconcertante de esta petición es la respuesta del padre, ¿verdad? Porque el padre, ¿qué hizo? Le dio lo que dividió y le entregó a él su parte. Le entregó su parte, ¿verdad? Y no dice la palabra que él trató de explicarle, o que él lo detuvo, o que él, o sea, simplemente el hijo lo pidió y el padre se lo dio. Y el padre se lo dio. Ahora, ¿qué hubiera pasado si no hubiera sido este padre? Otro padre terrenal en el Medio Oriente. ¿Qué hubiera hecho? No pasa eso. No pasa eso, ¿verdad? Lo primero que hace es que con insultos, con empujones, con empujones físicos y violentos, lo hubiera echado de la casa, ¿verdad? Uh-huh. Pero más sin embargo el padre accede a esto, ¿verdad? Y entonces, ¿verdad? Que él dividió la propiedad entre ellos y dice que dividió la propiedad entre ellos. Sí. O sea que está hablando de los dos, ¿verdad? Uh-huh. Sí. Bien. Para entregarle la parte que le correspondía al hijo menor, él tuvo que vender parte de su propiedad. Ajá. ¿Verdad? Ahora fíjate que hay algo muy importante que mencionar. En esos días la identidad de las personas estaba ligada a cuánta tierra tenían. Uh-huh. A cuánta, según la riqueza que poseía, era el estatus que tenía dentro de la sociedad. Uh-huh. Todavía. Y todavía, sí, sí, claro, ¿verdad? Porque ajá, hay personas adineradas y bueno, pues tienen, pásele señor, sí, y el sí, señor fulano de tal, y el señor, ¿verdad? Entonces, bueno, pero entonces, ¿qué es lo que hizo este hijo, verdad? Prácticamente lo que hizo este hijo fue desgarrar a este padre, ¿verdad? Okay. Yeah. Quitarle una parte de él, ¿verdad? Sí. Porque su estatus social se vino abajo. Porque perdió, ¿verdad? Le entregó parte de lo que... Le entregó parte de su herencia, de su posesión de este hombre, ¿verdad? Uh-huh. Y fíjate que, por ejemplo, este hijo era, pues, por lo que podemos observar, era un hijo rebelde. Sí. Era un hijo rebelde. ¿Y qué dice Deuteronomio 21? Del 20 al 21. ¿Lo tienes ahí? No. Okay. Lo tengo parafraseado, ¿verdad? Deuteronomio 21. Ajá. Del 20 al 21. Dice: ambos padres les dirán a los ancianos: este hijo nuestro es terco y rebelde y se niega a obedecer, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de esa ciudad lo matarán a pedradas. De este modo limpiarás esa maldad que hay en medio de ti, y todo Israel se enterará y tendrá miedo. ¿Verdad? Al rebelde, ¿no? Lo que le puede pasar al rebelde. O sea, lo que le puede pasar, ¿verdad? Y la actitud del padre no fue así. Sí, y esta es la ley de Moisés. Uh-huh. La ley de Moisés dice que el hijo rebelde y contumaz los tenían que apedrear. Sí. Entonces, bueno, pues era algo serio lo que estaba pidiendo este joven, ¿verdad? Sí. Sigamos leyendo, vamos a leer del 13. Capítulo 13, el 13 nada más. Versículo 13 dice: pocos días después el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante, donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Bien, mira, vamos a analizar un poquito esto. La palabra dice que juntando todo se fue a una tierra lejana. Uh-huh. Y yo te pregunto, ¿por qué crees que se fue a una tierra lejana? Porque en otro lugar podía hacer lo que no podía hacer en su propia tierra. Así es. Hay un dato ahí que quiero mencionar y sí, lo encontré en unos versículos. Dice que dice que él juntándolo todo, se refiere a que el padre, al entregarle su herencia, el hijo la vendió para tener el dinero. O sea, el padre le dio posesiones materiales, y hubo cosas que el hijo vendió para obtener ese dinero y poderse ir a otras partes. Sí, porque no se podía llevar la tierra. No se podía llevar las cosas ni la tierra. Entonces, ahorita que comentabas de el estatus que tenían o que tienen ciertos hombres
de acuerdo a sus posesiones. No solamente al entregarla, me imagino que ha sido muy difícil tantas tierras y tantas cosas que puede tener el padre y el hijo las vende por pensar en sus propios intereses y deseos. Y también otra cosa que me puse a analizar es que esto, si lo pensamos un poquito más a fondo, el hijo lo planeó. Claro. O sea, esto desde antes, Sí. el hijo ya había pensado, voy a hacer esto, me voy a ir a tal lugar. Y vende la herencia. Y siento que es un golpe fuerte. Vender la herencia, vender por lo mucho que trabajó el padre, y el hijo la obtiene y lo primero que hace es venderla. Ni siquiera la trabaja, ni siquiera la hace crecer, la vende. Así es, sí, lo que él quería es irse lejos. Sí. Mira, es que en este caso el hijo joven representa al hombre. Y el padre representa a Dios. Sí. Entonces, ¿qué es lo que hace el hijo? Se aparta de Dios. ¿Y por qué se aparta? Para hacer lo que no es correcto, para hacer lo que no le agrada al padre. Dice la palabra, viviendo perdidamente y malgastando todo su dinero en una vida de disipación, de lujos y excesos, y llega al punto de la pobreza donde se han aprovechado de él. Sí. ¿Y por qué se han aprovechado de él? Era joven. Bueno, inexperto, inmaduro, creyó que el dinero le iba a durar toda la vida, ¿verdad? Cuando menos se dio cuenta, pues ya no tenía nada. Y seguramente que se encontró muchos amigos. Sí. Y al final se quedó solo. Y al final se queda solo, ¿verdad? Porque sí, la palabra te hace entender que él se queda solo. Él ya no tiene a nadie. Al final se queda solo, ¿verdad? Y esto sucede mucho. ¿Cuántas veces no hemos visto a hijos que muere el padre y les deja la herencia, ¿verdad? Y ellos a la vuelta de un año ya se perdió, ya se acabó todo. Se perdieron por un lado y se acabaron lo que les dejó. Poquito o mucho se acabó. Sí. Entonces, ¿por qué? Porque la persona que trabaja, la persona que se esfuerza por tener algo, sabe lo que cuesta y lo cuida. Sí. Pero la persona que no sabe, que no le ha dolido en el pellejo, ¿qué es lo que no hace? Lo valoran. No lo valora uno, y al final es muy fácil gastar, deshacerse o pensar muy a la ligera cómo utilizar algo cuando no te ha costado. Así es. Bien. Vamos a seguir adelante. Dice versículo 14 y 15. Dice: al mismo tiempo que se le acabó el dinero, hubo una gran hambruna en todo el país, y él comenzó a morirse de hambre. Convenció a un agricultor local de que lo contratara, y el hombre lo envió al campo para que diera de comer a sus cerdos. El 16 también. El joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que alimentaba a los cerdos le parecían buenas para comer, pero nadie, dice aquí, le dio nada. Nadie le dio nada. Yo me imagino que a lo mejor esperaba que los cerdos le dieran algo. Sí. Porque si él le daba de comer a los cerdos, pues entonces él podía agarrar. Sí, exactamente. Pero dice que nadie le daba nada. Entonces, a lo mejor aquí hay algo de interpretación, ¿verdad? Pero al final de cuentas podemos decir, pues a lo mejor ni los cerdos le daban nada, ¿verdad? Sí. Porque él era el que y ahora la algarroba en realidad es un fruto. No es fruto, es un podemos decir un tubérculo. Ok. Pero huele muy feo. Ok. Huele muy feo, así como con ganas de echarle mexana, así, algo así. Ok. Yo leí un dato interesante, o encontré algo interesante. En el contexto en que Jesús está contando esta historia, Jesús lo comenta, pues él es judío, ¿no? Los judíos no apacentaban cerdos, porque era un animal que era inmundo, perdón. Entonces ellos no tenían el cuidado de estos animales. Entonces da a entender que el hijo se va a una tierra lejana, en el contexto, como decirlo, de Israel. Y luego me puse a investigar y encontré que la algarroba es una planta que no se da comúnmente en Israel, sino se da en Palestina.
Entonces, a lo mejor donde se fue, él fue a Palestina. Es un dato interesante, ¿no? Que me llamó mucho la atención. Es como una especie de árbol que es como muy común en esta tierra, pero no en Israel. Sí, y esas algarrobas es como una fruta así verde, parecida, por ejemplo, como el pepino. Ajá. Pero no, nada que ver. Ajá. Nada que ver. Algo así, ¿verdad? Bien. Fíjate que también, o sea, para los judíos, pasar cerca de un cerdo ya se consideraba algo inmundo, ¿verdad? Entonces ahora imagínate, tener que cuidarlos, sí. Darles de comer, pues era un trabajo muy despreciable, ¿verdad? Pero era tanta su necesidad que aceptó ese trabajo. Sí. Porque no le quedaba otro. Sí, así es. ¿Verdad? Bien. Entonces, ya después, bueno, cuando él se encuentra literalmente en el fango y en el lodo, en el charco de los cerdos, se da cuenta de lo tonto que fue y recapacita, ¿verdad? Y ahí vemos ahora en los capítulos del 17 al 19. Aquí hay algo bien interesante porque dice, cuando finalmente entró en razón. Eso a mí me llama mucho la atención. Dice, cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo, en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra, y con signos de admiración y expresión dice, y aquí estoy yo muriéndome de hambre. Yo siento a veces que, mira, la historia esta sí, hablamos mucho de los hijos, pero lo que al final hay que destacar es la actitud del padre, ¿no? Pero cuando leo esto, siento que mucho la actitud del hijo no ha cambiado. Porque lo que hace finalmente que esta persona se dé cuenta de lo que ha hecho es su necesidad. Es la condición en la que él se encuentra en ese momento. Él vuelve en sí porque dice, hasta soy prácticamente un sirviente de los cerdos. O sea, sí, estoy más abajo de lo más abajo que pueda haber. Y él es cuando él se da cuenta de la condición en la que está. Y también de alguna manera es como fuera de casa nunca vas a encontrar la estabilidad, la protección ni la seguridad. Exacto, ni la estabilidad, porque esa estabilidad estaba en casa de su padre, estaba en ese lugar. Cuando él sale y se va a una tierra lejana, como muchas veces hijos pródigos, personas que conocen su identidad, y creo que eso es una diferencia entre la oveja y el hijo. Que el hijo conoce su identidad, conoce su condición, sabe que tiene una herencia, sabe que tiene un galardón, sabe que él es merecedor de algo, pero aún así sabiendo, toma una decisión y al momento de salirse de esa cobertura del padre, por así decirlo, entra en un mundo de inestabilidad, de placeres momentáneos, sí, de amigos falsos, de donde al final, lo leímos ahorita, nadie te va a dar nada, nadie se va a preocupar por ti. Sí, sí, dime cuánto tienes y te diré cuánto tiempo voy a estar aquí contigo. Bien, mira. Bueno, pues entonces se le ocurre un plan, ¿verdad? Y es que este plan tiene dos partes. Fíjate que la primera parte es ir a casa. Entonces reconoce y dice, en la casa de mi padre no falta el pan y aquí tengo hambre. Voy a ir a disculparme con mi padre. Y se va a su hogar. El hijo se va a su hogar, ¿verdad? Y esto es simple, ¿verdad? Sí. Pero a la vez es muy profundo. Sí. Porque su dignidad ha caído hasta lo más bajo. Hasta el fondo, ¿verdad? Pues estamos hablando del hijo como si de un rey, ¿no? Por así decirlo. O sea, el mayor de la casa, el hijo del mayor de la casa sabe que ha caído más abajo que los sirvientes de su propio padre. Ajá, sí. Sí. Y dicen que la dignidad se apoya en el estómago. Ok, sí. Mientras el estómago está lleno, sí, tu dignidad está alta, ¿verdad? Ok, sí. Pero cuando el estómago está vacío, cae la dignidad hasta... Y haré lo que sea, pero... Y haré lo que sea, sí, ¿verdad? Si consigo trabajo barriendo y trapeando, lo voy a hacer, ¿verdad? Porque la necesidad
pues ahora sí que la dignidad se va al traste porque la necesidad es aún Es grande. más grande, ¿verdad? Entonces, bueno, pues entonces es donde en su hogar es un lugar seguro, es una relación, es donde pertenecemos, es donde te aceptan y él anhela ir a su hogar. Pero hay una parte de este plan. Dice, voy a ir al Padre y le diré que no soy digno de ser llamado su hijo, que me haga como uno de sus jornaleros. Esto no es una petición de volverse esclavos. Los esclavos trabajaban y vivían dentro de la finca del padre, ¿verdad? Pero los jornaleros no vivían dentro de la finca, ellos vivían en la ciudad, ¿verdad? Y era otro estatus más arriba que de los esclavos, ¿verdad? Entonces él quiere ser como un jornalero, ¿verdad? Y entonces lo que intenta decir es que con esto quiere restituir al padre. Sabe que no puede volver a una comunidad cuyos valores ha violado. Con una simple disculpa, tenía que restituir. Así que ir con su padre y dirá, padre, no quiero ser restablecido como hijo. No quiero el estatus de un hijo. No lo merezco, no lo valgo. Quiero ganarme mi regreso. Hazme como uno de tus jornaleros. Quiero retribuirte y ese es su plan. Sí. Dice versículo 18, volveré a la casa de mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno. Ahí es lo que estás mencionando, dice él, ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Te ruego que me contrates, dice, como un jornalero. Sí. Bien. Vamos a los versículos al 20. Del 20 al 22. Dice, entonces regresó a la casa de su padre y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar. Dice aquí, lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo y lo abrazó y lo besó. Su hijo le dijo, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de que me llames tu hijo. Sin embargo, su padre dijo a los sirvientes, rápido, traigan la mejor túnica que hay en la casa y vístanlo, consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. Bien, aquí hay algo muy interesante que analizar. Fíjate la actitud del padre. Y aquí traigo varios puntos. Sí. Y que nos disculpen los oyentes y los que nos están viendo, ¿verdad? Pero lo que pasa es que yo tengo una mente un poquito me falta un chip por ahí. Y la verdad es que luego a veces cuando nos ponemos a platicar, ¿verdad? Empezamos por el final. Agarro monte y después ando más perdido que el hijo pródigo. Así que entonces mejor quise traer una guía, ¿verdad? Okay, sí. Y es la que estoy tratando de leer para ustedes para que nos podamos entender, ¿verdad? Muy bien. Mira, hay un punto. ¿El padre conocía al hijo? Sí. Sí, ¿verdad? ¿El padre sabía que su hijo no estaba preparado para recibir la herencia? Sí. Sí. ¿El padre sabía que su hijo iba a regresar? Sí. Sí, ¿verdad? Sí. Estaba preparando el cerro gordo. Sí. Ahora, yo te pregunto, si este padre tenía haciendas, tenía ganado y tenía mucho dinero, ¿por qué crees que no fue a buscar a su hijo? Porque yo creo que había una lección que aprender. Así es. Sí. Y pienso que porque el padre tenía la capacidad de mandar por él, tenía la capacidad de, no sé, de investigarlo, ve a ver cómo está mi hijo, ve a ver si está bien, ve a ver. Exactamente. Pero creo que el padre entendía y sabía que el hijo tenía que aprender una lección y también como que en cierta medida veo que el padre no lo obliga a hacer algo que no quiere. Así es, ¿verdad? Porque también en la escritura dice que Dios nos ha dado libre albedrío, nos da caminos, ¿verdad? Y él dice, tú toma la decisión, elige el camino bueno, próspero, o está el camino de muerte. Entonces, pero dice la palabra, dice, yo te aconsejo que escojas el camino de la vida, pero es tu decisión. Bien, mira, existen muchas personas que dicen, si Dios existiera, ¿por qué permite que pasen estas cosas? Bueno, pues fue la misma razón porque el padre no fue en busca del hijo pródigo. Porque muchos de nosotros tenemos que experimentar en carne propia, tenemos que tocar fondo. Si no, nunca vamos a entender y apreciar lo que tenemos.
como dice por ahí un dicho, nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. hasta que lo ve perdido, ¿verdad? Así es de que, bueno. Ahora, ¿cuál fue la actitud del padre? Esperar. Sí, Sí, ¿verdad? ¿Estaba preocupado? sí, Probablemente que sí, ¿verdad? Tal vez que sí. Pero mientras el hijo pródigo estaba fuera de casa, el padre pensaba cómo lo iba a recibir, ok. ¿verdad? Preparando el vestido, el calzado, el anillo, y el becerro gordo, Ujú, ¿verdad? Porque también pensaba en hacer fiesta, sí, ¿verdad? sí, Ya tenía planeado qué era lo que iba a hacer cuando regresara su hijo, ¿verdad? Entonces, el padre nunca perdió la esperanza de su retorno, del retorno de su hijo, ¿verdad? Y ahora, ¿tú te imaginas que fue una coincidencia que cuando el hijo venía a lo lejos, el padre lo alcanzó a ver? no, porque el padre, lo que ilustra la palabra es que el padre, o sea, te da a entender que el padre lo estaba esperando. Así es. Yo imagino que el padre, como hacendado y como administrador de sus tierras y de sus ganados y de todo lo que él tenía, pues él tenía un escritorio donde él Sí, pasaba el tiempo, ¿verdad? Planeando, escribiendo, cuánto ganamos, cuánto gastamos, cuánto nos queda de dinero, ujú, etcétera. Y entonces él tenía su escritorio y lo puso en la ventana, sí, ¿verdad? ujú, Lo puso en la ventana esperando para ver cuándo viniera su hijo, ¿verdad? sí. Esperando a que viniera su Dice hijo, la ¿verdad? palabra, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar. Ujú. O sea, eso da a entender que el padre se daba sus momentos de asomarse y ver a lo lejos y ver, a ver, imagino muchas veces, no sé, decir, mira, y creo que ese es mi hijo. No, no es. Y como que siento que él estaba al pendiente de eso. Sí, desde luego que estaba al pendiente, ¿verdad? Y vemos otra cosa que también lo recibió con total amor. Ujú, Nuestro Padre Celestial siempre nos recibe con sí, total amor, con ese amor incondicional que Él tiene, porque Dios es amor. sí, Él no es otra cosa más que puro amor, ¿verdad? Si ujú, no, bueno, amor es su esencia. Si no, no fuera Dios, así es. ¿verdad? Y entonces fue movido a misericordia y corrió y se le echó en el cuello, ¿verdad? Ujú, Y le besó. Entonces vemos ahí el amor del Padre. ujú, No importa cuando nosotros hemos pecado, cuando nos hemos desviado, cuando nos hemos fallado, el Padre siempre está para recibirnos, ¿verdad? así es, Él siempre está para restituirnos, así es. siempre está al pendiente de que, de que el hijo que se fue lo está esperando a que regrese, Sí, ¿verdad? Y otra cosa también, no le hizo ningún reproche. no. De hecho, si leemos, el hijo traía un plan. Sí, Dijo, voy a pedir perdón y voy a decirle que me contrate como jornalero. Y cuando el hijo empieza a hablar, dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno que me llamen tu hijo. Y ahí la palabra dice, sin embargo. O sea, a mí me da a entender que no, ni siquiera el padre lo deja terminar. sí, no le da chance de dar todo su repertorio que Sí, él traía, ¿verdad? sí, así es. Todo, y este padre no quería reprochar ni acusar a su hijo, ¿verdad? Por lo que había hecho. Lo único que le importaba es que este hijo que se había ido o perdido había regresado a casa. Así es. Era lo único que le interesaba, ¿verdad? ¿Y qué hizo el padre? Entonces lo vistió, ¿verdad? Ujú, Y con esto le devolvió su dignidad. Y en el ámbito espiritual quiere decir que le dio su salvación, ujú, ¿verdad? Pero también este padre, también no solo lo vistió, sino que le puso el anillo. ujú, ¿Y el anillo qué significa? Significa autoridad, exacto. ¿verdad? Porque el anillo traía el sello de la familia. Ujú, En aquellos tiempos, un contrato se no se sellaba, firmaba, ¿verdad? se Sino que se sellaban. sellaba con el anillo, Ujú, ¿verdad? Y eso era muy valioso. Y aparte también de que le pone las sandalias, ujú, ¿verdad? Los esclavos no traían sandalias. Los esclavos andaban descalzos, ok, mas sin embargo le puso las sandalias. Y las sandalias significan libertad. Así ok. de que entonces le devolvió su dignidad, le devolvió su autoridad y le devolvió su libertad. Hay que tratar de imaginarnos la escena porque podemos leer en versículos anteriores que el hijo, o sea, me refiero a la condición en la que él llega, cómo viene él,
Viene, me imagino que sucio, cansado, huele mal, su ropa probablemente desgastada, tal vez más delgado, tal vez su barba está toda ya fea, pues desarreglada. Entonces, muchas veces, bueno, siempre creo yo, un hijo pródigo va a llegar en esa condición. Y es importante entender cuál es la reacción del padre, porque no hay ningún rechazo, porque dice que lo besa, y dice que lo abraza, y lo restituye como con esa identidad que creo que aunque él se fue, el padre nunca se la quita. Sí. O sea, él regresa como un hijo, porque ni siquiera le da la oportunidad de decir, oye, ya no soy digno, por favor, déjame. O sea, nada, él ni siquiera le da la oportunidad de que él pueda contar o explicarse o justificarse, sino el padre, yo creo que al verlo entiende la condición y entiende lo que tal vez él ha sufrido, lo que él tal vez ha pasado, y y como dices tú, y como dice la palabra, lo visten con la mejor túnica, le dan su anillo de autoridad y le dan esas sandalias que representan la libertad. O sea, lo regresa a esa condición del hijo. Así es, ¿verdad? Bien, y entonces después, ¿qué hace, verdad? Hace una gran fiesta. Ajá. Hace una gran fiesta por la llegada de su hijo, ¿verdad? Entonces vemos cuánta alegría había en la vida de este padre, que en el retorno de su hijo fue movido a gran fiesta. Ahora, vamos a suponer que nosotros, un padre terrenal, que su hijo salió, hizo algo indebido en casa, cometió un error, o despilfarró algún dinero que no le pertenecía porque le robó al padre. Hizo algo, ¿verdad? Algo. Y se fue. Y cuando este padre lo viera venir, ¿cuál crees tú que sería la reacción de este padre terrenal? Híjole, ¿Verdad? pues es difícil porque no somos, o sea, tristemente el amor del Padre, el amor de Dios, como viene aquí más o menos, no más o menos, como viene aquí expresado, va más allá de lo que nosotros humanamente a veces damos. Y pudiera ser que este Padre terrenal, pues sí, puede haber un reproche, puede haber un rencor, puede sentirse lastimado, es difícil explicar. No, pues sí, Porque en su condición humana, pues uno diría, como dijiste tú al principio, o sea, el padre trabajó esa herencia o trabajó esas posesiones y todo eso, y fue ahora sí como dicen, el sudor de su frente, y ver que alguien lo derrocha así tan fácil, no es fácil. Sí, o sea, yo creo que el Padre Eternal diría, pues bueno, mira, ay, viene, ay, Señor, ¿verdad? Pero bueno, a ver si me convence, a ver si me suplica, o a lo mejor dirá, pues si se pone de rodillas, a lo mejor ya lo perdono, ¿verdad? Pero, o más vale que sea bueno lo que trae, ¿verdad? O que me regrese lo que se llevó, algo así, ¿verdad? Pero más sin embargo, ¿qué dice la historia? El padre, cuando lo ve venir, a la distancia sintió compasión por él. El padre corre hacia él. Ahora, fíjate que hay algo muy importante. Los patriarcas no corrían. Okay. No corrían. Era como diré, como una costumbre. Okay. Los niños corrían, los jóvenes corrían, incluso las mujeres también corrían. Okay. Pero los patriarcas no corrían, porque eso era como enseñar las piernas. Okay. Y eso no estaba bien visto en la cultura. Ahora, no sabía que un patriarca corriera. Okay. Ellos siempre caminaban con propiedad y a un paso que
que les diera, como que se daban la importancia. Sí, la seguridad. Exactamente, Ok. que ellos eran los patriarcas, ¿verdad? Pero en este caso, al padre no le importó eso, ¿verdad? Se abandonó en toda su alegría, en toda su euforia, ¿verdad? Por correr y abrazar a su hijo, Sí. ¿verdad? Entonces, este padre, pues, muestra todas sus piernas, ¿verdad? Y sin importarle, y va con su hijo, ¿verdad? Y lo besa y cae sobre su cuello. Y bueno, ya dijimos que el hijo intenta decirle todo su plan, todo lo que él había pensado, pero el padre no quiere saber nada de eso, ¿verdad? El padre está feliz porque su hijo ha regresado. Sí. Y eso es lo que pasa en el cielo cuando un pecador se arrepiente, ¿verdad? Y regresa otra vez al cuando Padre, alguien regresa, ¿verdad? Dice la palabra que hay fiesta en el cielo. Sí, así es. ¿Verdad? Cuando hay un arrepentido que regresa otra vez al redil. Bien. Vamos a leer ahora del 23 y 24. Versículos 23 y 24. Dice, versículo 23, maten el ternero que hemos engordado. Tenemos que celebrar con un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Entonces comenzó la fiesta, dice. Así es, ¿verdad? Entonces, pues, ¿qué hizo el padre? Pues se regocijó, celebró, me imagino invitó a sus amigos, invitó a toda la gente, pero ¿para qué los invitó? Para que vieran a su hijo ahora ya bien vestido, con su anillo, con sus sandalias, que estaba restituido como hijo, ¿verdad? Sin importarle. Y así es Dios, no le importa. Creo que al Señor, aquí a Dios, quita la vergüenza. Sí. Quita a veces cuando cometemos errores es difícil volver, y creo que en ese sentido el hijo dijo, o sea, no soy digno, o sea, yo vuelvo como uno ahí abajito y me gano mi lugar, a lo mejor en algún momento me gano mi lugar, pero el Señor no, o sea, no te avergüences. Claro. No te avergüences porque tú eres un hijo mío. Sí, y es que el Señor para el Señor no hay estatus. No hay de que, pecaste poquito, está bien. Pecaste mucho, pues vas más abajo. No, para Él, pecado es pecado. Sí. No hay pecado chiquito, no hay pecado grandote. Y perdono el pecado chico y perdono el pecado grande. Así es, entonces no hay distinción para el Padre. Eso es muy importante, ¿verdad? Para que todos aquellos que nos están escuchando y que nos están viendo, pues también, ¿verdad? Si alguna vez cometiste un error, no te avergüences. Busca a un amigo cristiano, busca a un amigo que sea temeroso de Dios, busca a alguien que tú creas que te puede ayudar a poder salir adelante en la situación que te encuentras. Dios no está peleado con los pecadores, está peleado con el pecado. Exacto. Desde luego, ¿verdad? Que no tolera el pecado, pero los pecadores los ama, ¿verdad? Entonces Él está esperando por nosotros. Y digo nosotros porque en realidad, aunque conocemos del Señor y asistimos a una iglesia y leemos de la palabra y escuchamos prédicas y escuchamos música cristiana, pues también la regamos, ¿verdad? Sí. A veces poquito, a veces mucho, pero pues también somos carne. La carne a veces nos gana. Yo creo que también aquí hay algo importante que podríamos mencionar tantito. Aquí estamos hablando o sea, es el tema, ¿no? Del hijo pródigo, su error, ¿no? De irse, de su decisión. Pero también me gustaría que pudiéramos comentar un poquito sobre aquellos hijos pródigos o aquellos hijos que en algún momento se apartaron de los caminos de Dios porque alguien los lastimó, porque alguien los ofendió, porque un líder, porque un pastor, porque la iglesia, porque si tú estás en esta situación, si tú estás viendo este video, si tú conoces a alguien que sabes que es la situación, es importante que le podamos decir a esta persona que su identidad como hijo de Dios no le ha sido arrebatada, no le ha sido quitada. Y muchas veces, porque a veces lo he visto en personas
o he visto algún video o algo de que hay mucha gente que sí ha salido de los caminos de Dios porque en alguna ocasión, en algún lugar alguien los lastimó y les mostró un amor condicional, en el sentido de que tienes que hacer esto para que puedas pertenecer, para que puedas estar, para que puedas servir, para que puedas. Entonces, a lo mejor no era el lugar correcto donde el amor era transmitido como lo dice la palabra, pero eso nunca te ha quitado la identidad de hijo. Sí, desde luego, sí. Un lugar o un edificio, una iglesia, no es el lugar donde está Dios. ¿Dónde está Dios? Aquí. Está dentro de nosotros, ¿verdad? Nosotros somos el templo de Dios, el templo del Espíritu Santo. Sí. Entonces, si no se aparta de nosotros, ¿por qué nosotros nos tenemos que apartar, verdad? Probablemente te ofendieron en la iglesia, no te tomaron en cuenta, o malentendieron alguna situación que pasó, ¿verdad? Y también, ¿por qué no decirlo? La misma palabra lo dice, hay falsos profetas, Sí. hay falsos pastores, ¿verdad? Que lo que quieren nada más es trasquilar a las ovejas. Y eso no nos engloba a todos, o sea, Desde luego que desde luego que no. Pero si tú estás en esta situación, tal vez es importante que vuelvas y que busques, ahora sí, como el hijo pródigo, vuelve a casa, o sea, busca esa casa. Y la verdad es que yo creo que si un día llegaste y dijiste: Señor, yo reconozco mis errores, soy tu hijo y perdóname y todo eso, el Señor te perdonó y te puso ese anillo, esa túnica, esas sandalias, y no te las ha quitado. Y es importante volver, porque el enemigo hoy en día se va a enfocar en hacer que los hijos de Dios se pierdan. Sí, esa es la misión de Satanás, ¿verdad? Que los hijos se pierdan. La desintegración familiar. La división en las iglesias. La división en las iglesias, ¿verdad? Y no sé si te has dado cuenta, pero cuando tú tienes algún proyecto, estás dentro de algo que se está gestando para expandir la palabra, para dar a conocer la palabra, siempre llegan muchos problemas, siempre llegan situaciones difíciles. Sí, me he dado cuenta. Sí, o sea, la verdad es que sí, ¿verdad? Porque el enemigo, Satanás, no quiere que se dé a conocer el nombre de Jesús. Siempre que el Señor levante a alguien, levante una iglesia, levante un proyecto, siempre que el Señor ponga sus ojos y que esta persona o este grupo de personas se tomen en serio hacerlo, cumplir la voluntad del Padre, Satanás se lo toma también en serio. Y Satanás no va a jugar. No. Satanás no va a jugar. Dice la palabra que él va a destruir. Su enfoque es robar, es matar y es destruir. Y destruir es acabarlo. Entonces, la parte difícil es mantenerte constante y mantenerte firme en lo que Dios hace. Y tal vez tú, como hijo pródigo, en esta condición que probablemente te encuentras en este momento, debes de entender que probablemente todo lo que ha sucedido en tu vida ha sido porque hay un propósito especial para ti y Satanás se encargó de sacarte de la jugada. Pero eres hijo de Dios y Dios tiene un plan para tu vida y tiene un propósito para tu vida, y no permitas perderte en este camino que el Señor tiene. Desenfocarte. Así es. Desenfocarte, ¿verdad? Y hay que decir también otra cosa. Mira, tú hablaste de que nosotros hayamos cometido el error y que perdonarnos, ¿verdad? Pero también hay que perdonar. Sí. También hay que perdonar, que eso es lo más difícil que podemos hacer, sí, ¿verdad? A veces nos cuesta mucho trabajo perdonar porque estamos dolidos, porque en mi cabeza está repitiéndose la acción o la palabra o lo que pasó, sí, ¿verdad?
Y es que Satanás se encarga de estar recordando y recordando y recordando, y es de la forma que él nos ataca. Satanás siempre nos va a atacar en nuestro pensamiento, ¿verdad? Siempre nos va a atacar acá arriba, ¿verdad? ¿Cómo llegó una persona a asesinar a otra persona? Pues no fue porque ahorita se la encontró y de una vez y la mató, ¿verdad? Sino que planeó, pensó y cómo le voy a hacer, en dónde lo voy a hacer, con qué lo voy a hacer y todo eso. Entonces es algo que se está planeando. El borracho o el alcohólico no fue alcohólico de hoy para mañana. Así es. ¿Verdad? Empezó con poquito, luego con un poquito más y poquito más y poquito más, hasta que no se dio cuenta, estaba metido ya de lleno en eso. Y Satanás se toma su tiempo. Claro. O sea, claro, Satanás es paciente. Y él sabe nuestras debilidades. Si a mí me gusta el chisme, pues por ahí me ataca, ¿verdad? Poniéndome personitas, ideas. y todo lo que tú quieras, ¿verdad? Y por otro lado también déjame decirte que nunca vas a encontrar la iglesia perfecta. Así es. Nunca vas a encontrar al pastor perfecto. ¿Por qué? Porque somos personas, somos seres humanos, ¿verdad? Y nunca vamos a estar de acuerdo al 100%. Habrá momentos en los cuales sí estemos de acuerdo, habrá momentos en los que estemos medio de acuerdo, y habrá momentos en los que no estemos de acuerdo, pero la verdad es que nunca vamos a encontrar una iglesia perfecta o un pastor perfecto, ¿verdad? Siempre habremos de encontrar algo. ¿Por qué? Porque somos personas, somos humanos, y en nosotros fuimos concebidos en pecado. Así es que nuestra naturaleza que es pecaminosa, ¿verdad? Sí, y así igual los pastores son seres humanos como tú y como yo, y si tú y yo nos equivocamos, pensamos, suponemos, nos confundimos y la regamos, ¿por qué no los pastores? ¿Por qué no los pastores? Si somos nosotros ovejas, también ellos son ovejas de Jesús. O sea, los pastores también no son ovejas, que también tienen sus dudas, sus luchas, sus temores, pero en ese sentido, si un líder, si un pastor cometió un error y esto no se puede arreglar, no te apartes de los caminos de Dios. O sea, el chiste es permanecer, el chiste es volver. Así es. Bien, pues vamos siguiendo con el tema de hoy. Vamos a ver el versículo del 25 hasta el 30. Ok, dice: Mientras tanto, el hijo mayor estaba trabajando en el campo. Cuando regresó, oyó el sonido de música y baile en la casa y preguntó a uno de los sirvientes que pasaba. Tu hermano ha vuelto, le dijo, y tu padre mató al ternero engordado. Celebremos porque llegó a salvo. El hermano mayor se enojó y no quiso entrar. Su padre salió y le suplicó que entrara, pero él respondió: Todos estos años he trabajado para ti como un burro y nunca me negué a hacer nada de lo que me pediste, y en todo este tiempo no me diste ni un cabrito para festejar con mis amigos. Sin embargo, cuando tu hijo regresa después de haber derrochado tu dinero en prostitutas, matas el ternero engordado para celebrar. Bien, mira, aquí ya hay algo que también yo creo que es muy delicado y muy interesante a la vez, que este padre en realidad no había perdido un hijo, sino que perdió a los dos. Tenía perdidos a los dos, ¿verdad? Así es. Entonces cuando llegamos aquí vemos que el padre no había perdido un hijo, sino a dos, porque el hijo mayor estaba perdido en su orgullo y en su arrogancia, ¿verdad? Así es. Mira, si recordamos bien la parábola, dice en el versículo 12, al final dice, y le repartió los bienes, ¿verdad? O sea que entonces ya, por decir así, el padre no tenía nada. Y lo que había quedado, ¿de quién era? Del hijo mayor. Del hijo mayor, ¿verdad? Entonces, el becerro gordo que habían matado, ¿a quién le pertenecía? Al hijo mayor. Al hijo mayor, Okay. ¿verdad? Y fíjate que, por ejemplo, ¿qué es lo que el hijo mayor quería hacer? El hijo mayor quería que el hijo menor pagara por su pecado. Ajá. Y así eran los judíos,
Los judíos, ¿verdad? Que seguían la ley al pie de la letra, ¿verdad? Sí. Entonces, a un error le aplicaban la ley. O sea que en vez de hacerle fiesta, merecía pagar por su pecado, Sí. ¿verdad? ¿Cómo? Con repudio, con apedreamiento, ¿verdad? Apedreado, o lo mínimo que debería de recibir, que se acostumbraba en aquellos tiempos, era que dejarle fuera de la casa, a la puerta, y dice que como un perro, para que exhibiera su vergüenza. Ese era lo mínimo que podía recibir. Wow. Estaba medio así como había un resentimiento muy grande en el hijo mayor. Sí, él quería que pagara por lo que había hecho, ¿verdad? Entonces, el hijo mayor estaba bien bendecido porque por aquellos tiempos lo que se acostumbraba era que el hijo mayor le daba la doble porción de la herencia, ¿verdad? Entonces, en este caso, como eran dos, se repartió en tres. Una tercera parte le correspondió al hijo menor y dos terceras partes le correspondían al hijo mayor. Entonces estaba bien bendecido, pero también estaba bien amargado y bien enojado. Entonces representa personas que en su orgullo se creen buenas personas delante de Dios, ¿verdad? No reconocen su pecado ni su necesidad de Jesús. Creen que ellos lo tienen todo, están bien. Ellos están bien, ¿verdad? No admiten que necesitan la gracia de Dios y creen que por sus buenas obras merecen el favor del Señor. Lo que yo veo, por ejemplo, también es que la justicia o la respuesta de Dios siempre va más allá. Porque el hijo probablemente lo que él quería era que se aplicara la ley, ¿no? Sí. Es decir, ¿sabes qué? Pues, porque incluso el hijo mayor dice, este hijo tuyo regresa después de haber derrochado tu dinero. Y dice, y aún así tú celebras. O sea, hay un reproche, hay un decir, no es justo, no deberías de reaccionar así, ¿cómo es posible que estés haciendo esto? Y el padre, su reacción, su respuesta, su manera de ver las cosas va más allá. Sí. Hablando de la misericordia y de la justicia y la compasión que él tiene por alguien que se perdió y que es también su hijo. Sí, así es, efectivamente. Mira, si nos regresamos un poquito en la escritura, ¿qué dice el verso 25? Dice, mientras tanto el hijo mayor estaba trabajando en el campo. En el campo, ¿verdad? Y yo me pregunto, ¿qué hacía el hijo mayor trabajando en el campo? Si tenía esclavos, obreros. Yo pienso que dentro de la casa el hijo también perdió su identidad. Así es, ¿verdad? Porque él pensaba que con obras, estando aquí, estando allá, haciendo esto, haciendo lo otro, se iba a ganar el favor del Padre. Sí. Y muchas personas así estamos actualmente, ¿verdad? Queriendo ganarnos algo que ya es de nosotros. Ya es de nosotros, exactamente, ¿verdad? Entonces, pues, ¿por qué? ¿Por qué ese afán, pues? ¿Verdad? Sí. Tenemos un trabajo y nos afanamos con el trabajo. Es cierto. Tenemos dinero y nos afanamos por querer tener más dinero. Entonces, ¿qué pasaba con este hijo? Que no tenía paz, no tenía reposo. Y el versículo 29 al final dice, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. ¿Con quién quería estar? ¿Con su padre o con sus amigos? Con sus amigos. Pero aquí hay algo interesante. Dice el 28, el hermano mayor se enojó y no quiso entrar. Su padre salió y le suplicó que entrara. Pero él respondió, todos estos años he trabajado y ni siquiera me has dado un cabrito. Voy a leer el 30, Sí. Dice, sin embargo, cuando este hijo tuyo regresa, después de haber derrochado dinero en prostitutas, matas al ternero engordado para celebrar, perdón, el 31. Su padre le dijo, mira, querido hijo, tú siempre has estado a mi lado y todo lo que tengo es tuyo. Ahí, por ejemplo, me doy cuenta que el hijo perdió su identidad. Porque creo que hasta el mismo hijo mayor, estando dentro de casa, no se sentía digno de tomar
lo que el Padre dice que era de él. Así es. O sea, él siempre pensó que con obras se iba a poder ganar el favor del Padre y que iba a poder poseer Sí. las cosas. Cuando el Padre le dice, Ya eran tú de él. siempre has estado aquí, ¿qué, ¿Qué te impide? qué te impide tomar lo que ya es tuyo? Así es. Y bueno, y si nos vamos a la escritura también, en Mateo 7, versículos 7 y 8, dice que no tenemos porque no pedimos. ¿Qué dice el versículo? Dice, pues todo el que pide recibe, todo el que busca encuentra, y a todo el que llama se le abrirá la puerta. Así es. Entonces, yo digo, bueno, pues si no tenía era porque no pedía, Exacto, ¿verdad? sí. Entonces, sí, y si le están diciendo que ya todo es de él, que lo mío es tuyo, Sí. y es más, Jesús dijo, yo me voy y ustedes harán cosas mayores de las que yo he hecho. Ujú. Entonces, ¿por qué no creemos? Porque nos falta fe. Sí. Nos falta entender todo lo que nos pasa, todo lo complicado que puede ser la vida de un creyente es porque eres hijo. ¿A qué me refiero? A que si entiendes tu identidad, sabes o sea, no quiero confundir, pero todas las cosas que nos suceden a veces porque somos hijos, pues. ¿A qué me refiero? De que no creemos en lo que ya somos, porque la palabra dice que ya somos. Sí. O sea, somos hijos de Dios. El Señor se entregó por nosotros. Tenemos un lugar a la mesa del Padre. Y a veces andamos por la vida, andamos en la iglesia, andamos queriéndonos ganar el favor de Dios, el favor del pastor, el favor del líder, el favor de todo, cuando el Señor ya nos dio esa identidad. Y como ya tienes esa identidad, Satanás no quiere que entiendas Ajá. que eres un hijo de Dios. Satanás no quiere que te caiga el 20 y que sepas que tienes todo el respaldo, que tienes el anillo, que tienes la túnica. Entonces, a veces andamos por la vida tan afanados por ganarnos un lugar en la mesa cuando ya hay un lugar que tiene tu nombre. Sí, claro. Sí, no, definitivamente estamos perdidos. Pero también, bueno, ¿pero por qué nos pasa eso? Porque también a veces no leemos la escritura. Sí, claro. O a veces la leemos como si fuera cualquier libro. Sí. Pero más sin embargo tenemos que leerla, escudriñarla, meditarla. Tratar de entender qué es lo que nos quiere decir, Así ¿verdad? es. Qué es lo que nos quiere enseñar, porque es un libro de vida. Ujú. Es un manual de Es un vida. manual, exactamente. Es un manual de vida. Entonces, a veces por esas prisas de querer, o a veces en la mañana cuando oramos. ¿Qué pasa en la mañana cuando nos levantamos tarde? Ujú. Padre Sí. mío, gracias porque ya desperté y Señor, te pido que me acompañes en este día y que cubras mis espaldas y que me lleves al trabajo y que yo regrese con bien a casa de vuelta. Gracias, Ujú. en el nombre de Jesús, amén. Sí, O sea, ni siquiera 2 minutos, sí. ¿verdad? Cuando nosotros tenemos que conocer al Padre, pues tenemos que platicar con Él. Así es. O a veces creemos que hablando palabras bonitas Dios nos va a hacer caso. No Ujú. es cierto. O sea, claro, tenemos que hablar con Dios y a veces decirle lo que sentimos. Aunque Pero él es ya lo como sepa. aunque él ya lo sepa, pero como buen padre y como los padres terrenales son, ¿verdad? ¿Qué es lo que a ti te agrada de tus hijos? Que Escucharlos. te digan, que Ujú. te pidan, que te platiquen, ¿verdad? Ujú. Sí. Eso es lo que, aunque como padres ya sabemos, como leíamos al principio, ¿verdad? Que el padre sabía que iba a regresar, que el padre Ujú. sabía que iba a perder todo, que el padre sabía que, sí, todo ya lo sabía el padre. Y tú como padre también lo debes de saber. Sí. Cuando tus hijos ya sabes qué necesitan. Yo creo que lo que Dios siempre quiere aquí con nosotros y a lo que estamos tratando de referirnos es que siempre el Señor va a buscar tener una relación Una relación. con nosotros. Y la forma de entender y la forma de escuchar y la forma de identificar la voz del Padre siempre va a ser a través de la palabra.
porque a través de la palabra puedes, cuando la escudriñas, cuando no solo la lees de corrido, cuando la escudriñas y te detienes y dices, órale, o sea, Dios reaccionó así, órale, el Señor es de esta manera, órale, el Señor no le gustan estas cosas, empiezas a entender cuál es el carácter del Padre. Y la voluntad. La voluntad, la personalidad, sobre qué Él perdona, qué es lo que a Él no le gusta. Y empiezas todas tus oraciones y todos tus tiempos con Dios, empiezas como ya a encaminarlos. Porque yo sé, por ejemplo, que yo tengo mi forma de hablar contigo, pero mi forma de hablar contigo no es la misma forma que hablo con alguna otra persona. ¿Por qué? Porque ya establecí una relación y ya sé cómo eres tú, qué es lo que te agrada, qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta. Entonces ya mis palabras son encaminadas al conocimiento y a la relación que tengo contigo. Cuando no tenemos una relación con Dios, hacemos una oración así, por cumplir. Señor, te damos gracias por este día, bendícenos, que nos vaya bien, que no nos falte nada, gracias por todo, amén. Ya. Y a lo mejor en ese momento el Señor quería tener esa relación, escucharte, pero escucharte de una manera íntima, personal, qué te preocupa, qué necesitas, y revelarse también a tu vida a través de la palabra. Y no sucedió porque no nos hemos dado el tiempo de poder establecer una relación con Él. Así es. Sí, definitivamente nos falta mucho por aprender, por escudriñar la palabra. A veces queremos que Dios nos hable, ¿verdad? Decimos, ay, Dios, háblame. Pero pues si aquí está la palabra, sí. Aquí está el libro, léelo y ahí vas a encontrar las respuestas. Hay para todo. Sí. Dice, cuando trabajes, trabaja como si fuera para el Señor. Ah, sí, ok. Todo lo que hagas, hazlo como si fuera para el Señor. Hazlo como si fuera para el Señor, ¿verdad? Que respetes a tus jefes, ¿verdad? Que no seas tirano con tus ayudadores, con las personas que están bajo tu mando. Los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos, sencillamente ahí, ¿verdad? Es un manual y también no solamente es el manual de vida, sino también es el manual con el cual podemos encontrar la forma de establecer una relación con el Padre. Así es. Y pues termina el capítulo diciendo, teníamos que celebrar este día feliz, dice, pues tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Y básicamente siempre va a haber fiesta cuando alguien encuentra el camino, cuando alguien vuelve a casa. Y yo creo que tenemos que medirnos o tenemos que tener la convicción no por lo que diga la gente o lo que opine la gente, sino por lo que dice la palabra cuando dice Él volvió y celebramos. Y dice que el Padre celebra y la Biblia dice que los cielos celebran y los ángeles y hacen fiesta porque un alma que estaba perdida vuelve. Entonces el Padre quita la vergüenza. Y yo esto lo vuelvo a decir porque probablemente hay alguien que no puede volver porque le da vergüenza. Le da vergüenza, sí es. Porque dice, ¿qué van a decir de mí? ¿Qué van a pensar? ¿Qué van a pensar? Y no, es que no quiero, es que me van a juzgar. Si sientes que al ir a ese lugar así te van a recibir, busca otro lugar, pero vuelve a los caminos del Señor. Así es, sí, la mejor medicina para cualquier situación que se nos presenta es buscar a Dios. Siempre. Definitivamente, no hay más, ¿verdad? Sí. Pues, bueno. Amigos, muchas gracias. Papá, muchas gracias. Sí, no, gracias, al contrario, por haber invitado. Gracias porque es un tiempo agradable. Espero que este capítulo, este tema les haya agradado y también les haya hecho ver algo, a lo mejor algo que se te reveló y que dijiste, órale, no lo había visto de esta manera, no sabía esto, y que esto te acerque más al Padre, y que si estás fuera del camino, que si te fuiste de casa, esto te anime a tomar la decisión de volver y que puedas entender que Dios, que el Señor, que el Padre te está esperando, y que Él está
observando. Y si ya hay algo en ti de que, ay, y si vuelvo, es porque es el Señor. Es el Señor diciendo, regresa, hijo, regresa. Es el Espíritu Santo que está. Así es el Espíritu Santo. Sí. Entonces, espero que y el Padre no te va a obligar. Es algo importante. Sí. El Padre no fue, él no fue a obligarlo y lo agarró y regrésate. No, Él dio su tiempo. Entonces, el Señor respeta mucho eso. Entonces, espero que esto te haya servido. Muchas gracias por seguirnos. Denle like, compártalo, y que Dios los bendiga y que Dios les siga mostrando su amor y seguiremos haciendo más capítulos. No será la primera ni la última vez, papá. Entonces, que Dios les bendiga. Hasta luego. Bendiciones.